Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y ya sabes, soy tu maestra en el área de comunicación, razonamiento verbal. Muy bien, vamos a continuar trabajando nuestras sesiones de aprendizajes. Esta vez nos corresponde seguir aprendiendo en el área de razonamiento verbal. Hay varios temas que hemos visto ya las primeras semanas con las primeras entregas de fichas de trabajos muy importantes e interesantes que justamente complementan estos trabajos del libro y hemos ido practicando temas de razonamiento verbal. Es por eso que el día de hoy vamos a trabajar un tema que ya hemos visto anteriormente, lo conocemos, es un tema muy divertido, muy interesante, muy práctico dentro del área de razonamiento verbal. Es el diccionario, ¿sí? Bien, el diccionario, como bien sabemos, es un conjunto de libros que tiene una lexicografía bastante amplia. A través de una lengua o un código podemos encontrar los significados o contenidos de significados en estos libros que llamamos diccionarios y están ordenados alfabéticamente, ¿sí? También tenemos que considerar que los diccionarios van a tener una variación según la lengua, el código, el país en el cual nos encontremos. Pero en nuestra situación que estudiamos la lengua española castellana, el principal eje de referencia para el diccionario será la Real Academia de la Lengua Española, que introducirá al mismo tiempo nuevos términos que grandes literatos o especialistas en la rama o en alguna rama en específico con respecto a la lengua castellana española o española castellana, podemos incorporar justamente gracias a este organismo que es la Real Academia de la Lengua Española. Para iniciar nuestro trabajo de razonamiento verbal con este tema bastante divertido e interesante, vamos a conocer un poquito más al diccionario y a los tipos de diccionario, pero antes vamos a tener nuestro taller de lectura del día de hoy, de la sesión de hoy. Vamos a revisar la página número 2 de nuestro libro de razonamiento verbal. Aquí tenemos una lectura muy interesante que nos habla bastante del texto instructivo y al mismo tiempo de la infografía, ¿sí? Pero para lo cual en nuestro cuaderno vamos a responder estas tres preguntas referidas a este texto. ¿De qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Y cuál es la intención comunicativa del autor al querer transmitirnos o plasmar en nuestro libro este texto de tipo, ya lo he mencionado, de tipo infografía e instructivo al mismo tiempo? ¿Sí? Veamos entonces. Vamos a analizar nuestro texto y vamos a leerlo un poquito. Espero que todos, por favor, tengan a la mano su texto de razonamiento verbal y vamos a entrar a la página número 2. Vamos a buscar la página número 2 ya para poder analizarlo juntos. Dice la infografía, chocolate chips, ¿no? O choco chips, como lo conocen, chocolate chips, cookies. Página número 2. Vamos a ver, nos dice en nuestro libro un poquito, nos está remarcando qué cosa es el texto instructivo, ¿sí? ¿Qué es el texto instructivo? Y al mismo tiempo nos presenta este texto instructivo en forma de infografía. Sabemos que todo texto instructivo, justamente como su nombre lo dice, es para instruir una serie de reglas u órdenes para llegar a un fin. Es una serie de procedimientos que debemos de seguir para llegar a un fin que nos prácticamente estaría a favor del receptor que recibe las instrucciones, ¿sí? Dice que el texto instructivo es el que se enseña cómo desarrollar, te va a enseñar cómo desarrollar ciertas actividades para alcanzar algunos objetivos en beneficio del receptor. Por ejemplo, puede ser armar algún tipo de electrodoméstico, quizás preparar algún tipo de alimento, etcétera. Al mismo tiempo, en nuestro libro nos dice que la infografía es una técnica que consiste en representar
un suceso o acontecimiento, una información a través de textos y elementos visuales. Puede ser fotos, ilustraciones, gráficos, mapas, etcétera. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer más atractiva la información. ¿Sí? Bien, con el fin de hacer más atractiva la información. ¿Qué más nos dice? Dice que la infografía es una representación visual. Como podemos ver aquí al costadito, es una representación visual de la información en la que intervienen descripciones que podemos observar aquí, descripciones, narraciones, interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que puede o no coincidir con los gráficos abstractos o incluso con los sonidos abstractos. Podemos ver aquí un ejemplo de infografía. Tenemos nuestro título muy parecido al título de nuestro libro, Chocolate Chips Cookies. Esta infografía es de cómo preparar el chocolate, Chips Cookies, que son galletas, ¿sí? Y nos está dando justamente el propósito de cómo preparar, las indicaciones, el paso a paso, con las imágenes de cómo debería de quedar, las proporciones de los ingredientes que deberíamos de utilizar. ¿Sí? Entonces, vayamos a nuestro libro, página número 2 de razonamiento verbal, y vamos a analizar y comparar justamente lo que nos dice con el tema de infografía y también con lo que representa un texto instructivo. Dice, chocolate, chips, cookies. Vayamos al contenido de ingredientes, ¿sí? En los ingredientes podemos observar una lista específica y detallada de los ingredientes para la preparación del chocolate chips cookies, con las proporciones necesarias justamente para esta preparación. También tenemos una descripción general como para cuántas porciones nos va a rendir, cuánto es el tiempo de preparación, el tiempo de cocción o de cocina y también el tiempo adicional para el enfriamiento y que queden listas para ser saboreadas. También tenemos los utensilios que tenemos que utilizar. Sí, están acompañados de las letras y algunas imágenes. También tenemos los trucos especificándonos qué trucos podemos quizás tomar en cuenta para la elaboración de nuestro chocolate chips cookies. Entonces, esta agrupación de información en cuadros bastante específica, detallada, que nos está brindando instrucciones, está acompañada de imágenes. Incluso estas imágenes podrían ser más específicas de repente de cada material o utensilio de la cocina, de quizás también nos podrían decir qué color tendría que quedar o qué color no, de repente de un horno, de repente de diferentes imágenes que podría complementar muchísimo más nuestro texto instructivo de tipo infografía. ¿Sí? Veamos abajo también, ahí está en la preparación justamente lo que hablábamos, está ya en uno de los cuadros detallado la cocina, el horno, los materiales, bien, cómo saldría o quedarían nuestras galletas o chocolates chips cookies, ¿no? En la preparación especificando que primero debemos hacer lo siguiente, después debemos ver y echar en un bol, etcétera. Luego nos dicen dos, cómo tenemos que prepararlo, según las imágenes nos podemos guiar, en la tres tenemos que introducirlo en el horno, un tiempo específico y al momento de sacar las sugerencias para la lonchera. Entonces, de esta manera está presentada esta infografía de un texto instructivo. En la página número 3 tenemos justamente nuestra parte aplicativa de actividades de nuestro libro de razonamiento verbal. Luego de conocer un poquito más la infografía, que es la combinación de imágenes y letras que nos ayudan a comprender mejor un texto, generalmente estos tipos de textos son utilizados en diferentes libros, en periódicos, que nos brinda información más detallada y de más fácil acceso. ¿Por qué? Porque viene simplemente en una cara, no es muy pomposa, ni tienen datos exuberantes. Bien. También podemos recordar el texto instructivo, que va a ser una guía de orientación. ¿Para qué? Para llegar a un objetivo en el bien del receptor. Si yo veo esta guía de preparación de estas
galletas, chocolate, chips, cookies, entonces es para en beneficio de mí, que yo quiero prepararlo porque soy el receptor. Por eso he buscado esta información, este texto instructivo para instruirme y llegar a obtener la preparación correcta de estas galletas, ¿sí? Entonces este tema es bastante interesante para iniciar nuestra clase de razonamiento verbal. Tenemos aquí una serie de preguntas que vamos a responder como nuestro primer trabajo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno para trabajar las páginas que nos indica en nuestro libro de razonamiento verbal lo que es el diccionario. Como les dije, ya íbamos viendo y conociendo qué cosa era el diccionario en fichas anteriores. El propósito del día de hoy entonces será conocer y conocer y aprender sobre el diccionario. El título de nuestro cuaderno para realizar nuestro organizador gráfico será el diccionario, ¿sí? Muy bien, ¿qué es un diccionario entonces? Podemos decir que un diccionario es una obra de consultas que contiene las palabras de una lengua definidas y ordenadas alfabéticamente. Entonces podemos consultar dudas de significados a este libro que está ordenada de manera alfabética. Bien, ¿cuál es el origen del diccionario? ¿Cuál es el origen del diccionario? Dice, se considera que los primeros diccionarios aparecieron en las culturas del mundo antiguo, que ha dado muchísimo de historia prácticamente a toda la humanidad, ¿no? Con sus famosos escritos o primeros escritos justamente en las figuras cuneiformes. Entonces podemos decir que son los primeros en dejar este comienzo, este inicio sobre el origen del diccionario. Dice, esta afirmación parte del descubrimiento de varios papiros, ya ves, como dicen, en textos con la escritura cuneiforme en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, que relacionaban las palabras sumerias. Muy interesante, relacionado siempre un poco a la historia. Entonces ya sabemos que su origen parte desde la Mesopotamia antigua. También tenemos una nota. El proceso de compilación, o sea, quiere decir de agrupación de todos estos términos, reunión de estas palabras y significados del diccionario, se conoce como la lexicografía. Y los que realizan esta labor reciben el nombre de lexicógrafos. Entonces, las personas que son especialistas se les considera lexicógrafos y esta ciencia o a esta disciplina se le va a considerar lexicografía, esta disciplina dentro de la lingüística. Agrupación de términos nuevos que nacen a partir de diferentes ámbitos científicos, literarios, políticos e incluso ámbitos sociales. Vamos a ver entonces qué cosa vendría a ser la lexicografía. ¿Qué cosa es la lexicografía? Dice que la lexicografía es la rama de la lingüística, como lo hemos mencionado, que tiene como objeto de estudio al léxico de una lengua, la cantidad de palabras que posee una lengua. Imagínate, la lengua española castellana deriva de una familia de protolenguas muy antiguas, desde el sánscrito, el latín, y luego la combinación de incluso de culturas arábicas que justamente en la península ibérica dieron origen a la lengua española castellana. Entonces, imagínate, tiene una antigüedad y un pasado bastante extenso en el cual se acuñan nuevas palabras cada vez que vamos aumentando o vamos avanzando en el tiempo. Entonces es muy importante el estudio del léxico de una lengua para la elaboración de distintos tipos de diccionarios. Aquí podemos diferenciar ya tipos de diccionarios. Veamos también, dice que el abecedario son los signos que empleamos en la escritura, si los conocemos, para representar los sonidos del lenguaje, en este caso nuestro abecedario de la lengua española castellana, debido a que las palabras que aparecen en el diccionario están listadas en estricto alfabético, tienen un orden y este orden no varía.
se introducen las nuevas palabras respetando este orden. Así en la sucesión de una misma palabra respetamos este orden. Recuerda, la lista de los profesores está por orden alfabético y respetamos justamente el orden del abecedario. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces cuál es el objetivo del diccionario. ¿Cuál es el objetivo de la existencia del diccionario? Será despejar las dudas, el primer objetivo en estudiantes, profesionales, etcétera, acerca de palabras que desconocemos el significado y así reforzar y mejorar la ortografía. Claro, el diccionario es un cúmulo de información o significados y significantes palabras que nos van a ayudar a mejorar nuestra, lógicamente, ortografía y aumentar nuestro léxico. Bien, veamos los tipos de diccionarios. Vamos a ver los tipos de diccionarios. ¿Cuántos tipos de diccionarios podemos encontrar y estudiar a partir de nuestros aprendizajes previos? Vamos a ver al diccionario de dudas, ¿no? Que está dentro del diccionario escolar. Vamos a ver este diccionario que van a resolver las dificultades más usuales que se plantean a los otros hablantes de una lengua. Estos diccionarios nos ayudan a que un redactor o escritor a usar términos correctos sin dejar de llevar los significados populares. Es el significado al cual recurre cualquier persona para buscar alguna información con respecto de significados desconocidos de un término o palabra. Muy bien, veamos también al diccionario especializado. Veamos el diccionario especializado. Dice, este va a mostrar el vocabulario propio de una disciplina. Vamos a encontrar un diccionario especializado solo de pedagogía. Pedagogía corresponde al estudio ¿de quién? De los niños, al estudio del aprendizaje de los niños. Entonces, solamente vamos a encontrar términos referidos a esa especialidad, a esa disciplina. Un diccionario solo de medicina, con términos referidos a la medicina, con términos que podrían decir que es, a ver, que es un tumor, un frío, a ver, ¿qué más? Una fiebre, podría ser qué significa la sangre, un glaucoma, o la artritis, todos los términos médicos o psicológicos, también un diccionario psicológico, ¿no? Con algunas manías, etcétera. El diccionario etimológico que va a explicar el origen y la aparición y evolución de las palabras a lo largo de los siglos. En estos diccionarios etimológicos vamos a encontrar los primeros términos, cómo se escribían, qué significaban y cuánto han variado en su evolución hasta la actualidad o ha dado origen a nuevas palabras. Este diccionario también servirá a aquellos profesionales de la rama de la lingüística sobre todo. Veamos, estos tres tipos diccionarios son muy importantes y utilizados. Vamos a ver ahora también el diccionario de sinónimos y antónimos, que será para buscar las relaciones de significados similares u opuestos de un término o palabra. Estas dos relaciones semánticas de sinonimia y antonimia son muy prácticos en el tema del razonamiento verbal y será uno de los diccionarios a utilizar próximamente. ¿Sí? Muy importante este diccionario de sinónimos antónimos. Bien, hasta aquí tenemos 4 tipos de diccionarios que podemos utilizar y encontrar en nuestro contexto, en su mayoría 2 de ellos, y quizás los otros 2 ya en un ámbito un poquito más profesional. Vamos a ver ahora cuáles serían los elementos que conforman un diccionario. Todo diccionario va a tener lógicamente dentro de sus páginas algunos elementos como la palabra guía. La palabra guía que va a referirse justamente a la letra del alfabeto y la palabra que está más relevante para buscar las próximas palabras relacionadas a esta. ¿Sí? La palabra guía. También tenemos la palabra de entrada. Por ejemplo, en este caso tenemos el término léxico, que es la palabra que estamos, supongamos, estamos buscando. Es la palabra de entrada, la palabra base. Tenemos las acepciones, si estas derivan de una lengua griega, una lengua latina. No todos los diccionarios lo tienen, algunos sí. Tenemos también el artículo, que es la explicación o el contenido de el significado de esta palabra, si es un adjetivo, si es un verbo, si tiene una acepción, dos acepciones, etcétera.
También vamos a ver la entrada nuevamente aquí abajo y la información gramatical, lo que hemos dicho, si es verbo, si es adjetivo, si es un tecnicismo, etcétera. Eso lo puedes observar en tu diccionario, ya que no todos los diccionarios tienen todos los elementos, pero sí la palabra guía, la palabra de entrada y el artículo. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo el tema del diccionario y nuestra comprensión de lectura. Podemos decir que el día de hoy aprendimos estos dos temas muy interesantes acerca de los tipos del diccionario, los elementos que tiene un diccionario y la importancia y la aparición del diccionario. ¿Cómo lo aprendimos? A través de las clases virtuales, de diapositivas y de este video referencial. ¿Cómo lo pondremos en práctica? Justamente pondremos en práctica a través de nuestro libro de actividades. Revisaremos la página 3 en nuestra comprensión de lectura y 16 y 17 con el tema del diccionario. Muy bien. Queridos alumnos, de esta forma yo me despido. Conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje, esperando que nuestro trabajo siempre sea fructífero y siempre seamos responsables y puntuales. Nos vemos a la siguiente clase.